Voy a pedir que tomen su lugar un momento. ¿Qué deseamos para las visitas? Que Dios bendiga, que Dios los guarde. Son bienvenidos en este lugar. Y pues aquí adoramos también al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Hermano, quiero darte rápidamente unos anuncios antes de empezar. Estamos dando arranque al último cuatrimestre del año, al tercer cuatrimestre del año. Este es el culto de arranque. Y pues en un momento más vamos a presentar el equipo que va a estar trabajando en las células, cada una de las células que van a estar evangelizando, trabajando, predicando la palabra de Dios. Amén. Si tú te ubicas cerca de alguna de las células que vamos a presentar, reúnete ahí. Es de bendición, es de mucha bendición. Amén. Quiero más adelante también presentar la última parte del proyecto o la visión que se tiene como iglesia, hasta dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y cuál es el proceso que tenemos que hacer para poder llegar. Amén. En estas semanas, en estas últimas semanas, decía hace rato una semana algo. Muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido problemas, hemos tenido incluso opresión o hasta persecución. Y déjame decirte algo. En las noticias, en las redes sociales, de repente se muestra cada noticia, cada situación tan difícil, en donde nos quedamos a veces hasta incrédulos de lo que está pasando. Situaciones difíciles. Veía cómo últimamente, creo que te lo comentaba hace 2 semanas, cómo hay un noticiero por las redes sociales donde últimamente diario, hasta 2, 3 noticias de muertes han pasado. Se voltea un carro, se accidenta un carro, atropellan a una persona, etcétera. Una infinidad de cosas que nos quedamos así perplejos por lo que está pasando hoy en Querétaro, lo que está pasando en todo a nuestro alrededor. Y cuando eso pasa cerca de nuestro círculo social, cerca de nuestra familia, con mayor razón nos impacta y nos quedamos con ese amargo sabor de boca diciendo: Señor, ¿qué está pasando? Hace 8 días oramos por los pequeños, por todo lo que se viene en las escuelas. Iniciaron un nuevo ciclo escolar. Y se vienen en las escuelas infinidad de cosas. Ideologías erróneas que quieren poner en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Todo eso está impactando Querétaro. Todo eso está impactando México. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer algo. Porque el diablo no se va a quedar en paz. El diablo no se va a quedar quieto ni un solo momento. Tenemos que hacer algo. Y bueno, hermanos, parte del proyecto que tenemos nosotros como iglesia, como presbiterio de Querétaro, hace unas semanas yo le platicaba a los hermanos, estamos planeando, hermanos, a nivel presbiterial, hacer un evento aquí en Querétaro para impactar Querétaro. Queremos impactar Querétaro, queremos impactar Tequisquiapan y Ezequiel Montes. El día martes tenemos una reunión ya los pastores de aquí de Querétaro para poder hacer este plan de trabajo y poder empezar ya con todos los trámites gubernamentales, con todos los trámites que se requieran, porque queremos hacer una marcha masiva en diciembre. Amén. Una marcha donde vamos a ir no protestando, predicando la palabra de Dios, glorificando al Rey de Reyes. No haciendo destrozos, al contrario, bendiciendo la ciudad. Amén. ¿Qué días serán? Tenemos una fecha propuesta. Solo falta que el gobierno nos autorice esas fechas. Serían 9, 10 y 11 de diciembre. ¿Por qué esas fechas? Por la cantidad de gente que se puede manejar o que se puede encontrar en el centro de la ciudad. Día sábado 9 de diciembre, por la mañana Tequisquiapan, por la tarde Ezequiel Montes. Domingo 10 de diciembre, 10 de la mañana, segunda de Querétaro. 1 de la tarde, tercera de Querétaro.
4 de la tarde, Primera de Querétaro. Queremos empezar a hacer campañas. Ese día, las 3 iglesias van a tener cultos masivos. Lunes 11 de diciembre, Jardín Guerrero, en el centro. Empezar con la marcha desde Los Arcos, toda universidad, y llegar al Jardín Guerrero. Y hacer ahí un culto masivo, una campaña evangelística. Amén. ¿Quiénes están invitados? Toda la iglesia. ¿Quiénes son los que vamos a tener que trabajar? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque queremos impactar Querétaro. Queremos que la gloria de Dios se mueva en Querétaro. Queremos que la gloria de Dios se mueva en todo Querétaro para alcanzar hasta el último rincón de Querétaro, hermanos. Queremos alcanzar Cadereyta, queremos alcanzar Tequisquiapan, queremos alcanzar San Juan del Río, queremos alcanzar Ezequiel Montes. Podrá decir, hermano, está loco. Sí, estoy loco porque Jesucristo me vuelve loco. Y sé que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Así es. Estamos trabajando, hermanos, en esta planeación. Queremos llevar todo esto hasta un nivel donde el diablo empiece a temblar, porque la iglesia se está moviendo, porque la iglesia está trabajando. No solamente nos vamos a quedar aquí, hermanos. Este evento lo tenemos que comunicar todos y cada uno de nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahorita las redes sociales se mueven mucho, más que la televisión y el radio. Queremos notificarlo, queremos anunciarlo. Vamos a hacer la invitación a otras iglesias para que también se integren, porque no solamente aquí se predica la palabra de Dios, hay otros lugares también donde se predica la palabra de Dios. Y si vamos a impactar Querétaro, hermanos, vamos a necesitar lugares donde se reúna la gente. Vamos a necesitar lugares en Lomas, vamos a necesitar lugares en La Loma, en el Satélite, en el Rocío, en todos lados vamos a necesitar lugares para que se reúna la gente. Y es por eso, hermano, que tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Ese es el evento que queremos hacer a finales de diciembre. Esas son las fechas propuestas. Esperemos que el gobierno nos autorice esas fechas. Ya tuvimos una reunión con asuntos religiosos y gracias a Dios todo va bien hasta este momento. Solamente esperamos ya nada más que sí. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Decía hace rato nuestra hermana Ale, necesitamos estar en oración. Necesitamos meternos en la presencia de Dios. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Y me regreso un poquito a lo que te decía hace rato. Con esto quiero iniciar la prédica. Por eso metí este pequeño anuncio. Querétaro se está volviendo un foco rojo en muchas situaciones difíciles. Un foco rojo en accidentes, un foco rojo en donde a lo mejor no se ha disparado la violencia como en otros estados, pero empieza a apuntar un brote, hermanos, donde es motivo de un foco rojo, donde es motivo donde debemos de preocuparnos. Y más cuando estos problemas se acercan a nuestra familia, más cuando esos problemas se acercan hacia nosotros. Cuando hay cuestiones adversas, cuando hay dificultad, cuando hay problemas en la vida de las personas que confían en Dios, cuando hay problemas en nuestra vida, a pesar de que tenemos esa confianza en Dios, cuando hay opresión en nuestra vida, hermano, déjame decirte algo. Esa opresión, ese problema, no se mueve para destrucción, no se mueve para muerte, sino para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida. Hoy quiero hablarte de un tema que es enfocado al culto de arranque. Se llama opresión y multiplicación. Cuando hay opresión, hay multiplicación. Yo no sé cuántos de aquí han tenido problemas en esta semana. Amén. Hace rato te lo decían en la liturgia. ¿Cuántos hemos tenido problemas en las últimas semanas? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pero qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? Porque ya no veo la salida, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está preparando la multiplicación en Querétaro. Porque Dios está preparando la multiplicación en la iglesia. Y me gustaría que abrieras tu Biblia, hermano. Vamos a basar todo esto en la palabra de Dios. En el libro de Éxodo,
capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Versículo 7. Quiero que recuerdes esto mientras lo buscas. Cuando el enemigo trata de afectarnos, cuando el enemigo trata de dañarnos, cuando el enemigo trata de ponernos en una situación difícil a través de la opresión, a través de los problemas, hermano, Dios convierte toda esa opresión, Dios convierte todo eso malo en una bendición en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque siempre viene una promesa de Dios. Cuando más difícil se torna la situación, siempre hay una promesa de Dios en nuestra vida y en ese momento se cumple. Éxodo capítulo 1 versículo 7 dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra ellos, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los amonestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más se oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amagaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con él. La palabra de Dios nos dice, en cuestiones difíciles, en momentos de opresión, es cuando las promesas de Dios se cumplen. Hace un tiempo yo te predicaba sobre situaciones difíciles, sobre pruebas. Yo les decía, levanta tu mano si tienes una prueba en este momento. Levanta tu mano si has pasado una situación difícil esta semana. Yo no sé cuántos han pasado por esto, por enfermedad y todo eso. Y muchos levantaron la mano. Y lo siguiente que les dije es, te felicito. Algunos se quedaron pensando, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué me felicitas si tengo problemas? Te felicito porque Dios está contigo en esta hora. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Cuando hay opresión, hay multiplicación. Cuando hay opresión, cuando hay ese ataque del diablo, la promesa de Dios está por cumplirse. ¿Cuál es la promesa de Dios? Dime cuál es tu problema y te diré cuál es la promesa de Dios. Fíjate, sabías terminar esto bien bonito. Pastor, estoy en una situación de enfermedad. Bueno, alégrate porque la promesa de Dios dice: por tus llagas tú ya fuiste sanado. Gloria a Dios. Pastor, me quedé sin trabajo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que eres nuestro proveedor. Amén. La palabra de Dios está por cumplirse en tu vida. Hay muchas formas en cómo Dios nos puede ayudar, pero desconocemos las promesas de Dios. Cuando hay una opresión por parte del enemigo en la vida de alguien, está viviendo también una promesa de Dios. En el ámbito espiritual hay bendición, aunque en el ámbito natural haya problemas, haya dificultades, haya situaciones difíciles, pero en el ámbito espiritual está la bendición de Dios. En esta semana hablaba con un hermano y me decía: pastor, está pasando algo muy fuerte en mi trabajo. Estoy por quedarme sin trabajo. No sé qué va a pasar. No nos dan una respuesta, no nos dicen nada. No sé qué va a pasar. Estoy por perder mi trabajo. No te preocupes. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios se mueva en gran manera.
Casi podía escuchar que me decía: pastor, pero es que no entiende que estoy a punto de perder mi trabajo, no sé qué va a pasar, qué voy a comer, cómo voy a vivir, cómo voy a pagar la renta. Yo esperaba que me lo dijera, para decirle: entiende que tienes que confiar en Dios. A lo mejor muchos de ustedes me van a decir: pastor, es que usted no ha pasado eso. No ha pasado eso, ha pasado peores. Y sé que Dios está con nosotros. Amén. A mediados de la semana, por cierto, ya casi a finales de la semana, me manda un mensaje: pastor, ya se solucionó esto. Solamente estamos esperando a ver cuáles son las condiciones del nuevo trabajo. Y van a cambiar de compañía. No los corrieron, cambiaron nada más de compañía. El día de ayer me habla temprano, me manda un mensaje: pastor, ya está todo solucionado. Tengo mejores condiciones de trabajo, tengo mejor sueldo, tengo mejor esto, aquello, lo otro. Todos fue mejorado. Sigo en el mismo lugar, ya nada más con otra compañía. Gloria a Dios. La bendición de Dios, la promesa de Dios es cuando se cumple en nuestras vidas, cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando el diablo quiere destruirnos, cuando el diablo quiere que nosotros aventemos la toalla, en ese momento es cuando más debemos de confiar en Dios y decirle: Señor, yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a cambiar esta situación tan difícil, yo sé que en este momento a lo mejor no alcanzo a ver lo que viene adelante, pero sé que tú tienes el control. Por muy oscuro que se vea ese problema, por muy difícil que se vea esa situación, Dios tiene el control. Lo que el diablo quiere ponerte como una prueba, lo que el diablo quiere ponerte como una situación difícil, un momento de llanto, hermano, Dios quiere convertirlo en bendición. Dice la palabra de Dios que nuestras fuerzas serán como las del búfalo. ¿Sabes por qué dice eso? ¿Sabes por qué dice que nuestras fuerzas serán como las fuerzas del búfalo? Se multiplicarán como las fuerzas del búfalo. El búfalo tiene una característica muy grande. El búfalo es enorme. Es el único animal que se puede enfrentar con un león, que no le tiene miedo. El búfalo es un animal tranquilo, pero cuando está en peligro, se convierte en el más feroz. Capaz de atacar al león, capaz de defenderse. Tiene una armadura en su cabeza. Su ornamento, sus cuernos son planos. Y cuando él dobla sus rodillas de enfrente, esa ornamenta se pone así. Sus cuernos, como son planos, en ese momento pueden repeler cualquier ataque. Cualquier ataque es más duro que una flecha, más duro incluso que una bala. No entra nada en su cabeza. Pero él tiene que doblar las rodillas de enfrente, de sus patas de enfrente. Cuando el búfalo está en peligro, puede aumentar sus fuerzas hasta el doble. Nada lo detiene. Puede cargar su propio peso. Puede pesar hasta 1 tonelada el búfalo. Y nada lo va a detener. El búfalo, cuando se ve en peligro, se queda quieto. Y en su joroba tienen grasa. Y esa grasa empieza a calentarse. Cuando él empieza a sentir el peligro, esa grasa empieza a calentarse y empieza a salir esa grasa y empieza a embarrarse en todo su cuerpo. Y hace que cuando venga un enemigo y lo quiera atacar, esa grasa no le permite atacarlo y se resbala. Esa es la que dice la palabra de Dios en el Salmo. En el Salmo 23. Dice: unges mi cabeza con aceite. El búfalo sabe perfectamente lo que Dios ha puesto en él. Por eso el salmista también decía: tus fuerzas serán como las del búfalo. Ese aceite que sale de su joroba del búfalo empieza a embarrar su cuerpo, empieza a embarrarse por todo su cuerpo, y las mordidas del enemigo no son capaces de atacarlo. ¿Por qué entonces nosotros, si Dios nos ha dado entendimiento? ¿Por qué si Dios nos ha dado esa conciencia? ¿Por qué si Dios nos ha dado todas las bendiciones, debemos de tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo del ataque del enemigo?
Hermano, la respuesta es bien sencilla. Porque no conocemos las promesas de Dios. La opresión provoca multiplicación en todos los sentidos. Porque el poder de Dios está en nosotros. Porque el poder de Dios hace que cuando nosotros nos preocupamos por la obra de Dios, porque cuando nosotros nos proponemos servirle a Dios, hermano, nada nos puede detener. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada por el hombre prevalecerá en contra de nosotros. No importa de dónde venga el enemigo, no importa quién sea el enemigo, no importa los problemas que ponga el enemigo. La palabra de Dios siempre nos da una promesa. Y lo que acabamos de leer es cuando los israelitas, por más que eran oprimidos, más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Porque Dios estaba con ellos. Llegó el momento en que dice la palabra de Dios que llegó un rey que no conocía a José. Y empezó a tener miedo. Él se dio cuenta que se estaban multiplicando. Se dio cuenta que estaban creciendo. Y dijo: tenemos que oprimirlos. Y los empezaron a llevar en situaciones difíciles, en situaciones de esclavitud, en situaciones de opresión. Y mientras más los oprimían, mientras más los esclavizaban, más se iban multiplicando. ¿Qué es oprimir? ¿O de dónde viene la palabra oprimir? La palabra opresión significa sofocar, someter, presionar violentamente a una persona o a un grupo de personas. La opresión es algo negativo que Dios convierte en bendición para nosotros. La opresión es un ataque del diablo que cuando quiere llegar a nosotros, Dios lo convierte en bendición. Hoy quiero decirte que el enemigo te va a querer presionar o te va a querer oprimir para darte sufrimiento. Pero Dios revierte esa opresión en crecimiento y en bendición. Amén. Estamos por iniciar este cuatrimestre. Estas últimas semanas fueron violentas, sí, fueron violentas. Fueron difíciles, sí, fueron bien difíciles. Hubo problemas muchos. Pero acuérdate, cuando hay opresión, hay multiplicación. Cuando hay opresión, hay bendición. Normalmente antes del encuentro, cuando estamos preparándonos para el encuentro, que todos los días debemos de estar preparados, siempre se dejan venir situaciones muy difíciles. Y algunos de los hermanos se acercan: pastor, estoy pasando por esta situación. Vamos a orar. Vamos a doblar rodilla. Vamos a buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos alejarnos de Dios. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Así como el búfalo que tiene que doblar sus rodillas para incrementar sus fuerzas, nosotros también tenemos que doblar rodillas para buscar de Dios. Tenemos que estar listos en todo momento. A lo mejor te has de preguntar y no sé si lo has hecho en otros momentos: ¿por qué el enemigo quiere traerte opresión a tu vida? ¿Por qué el enemigo quiere traer problemas en tu casa? ¿Por qué el enemigo quiere traer problemas a tu iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Cómo es que Dios permite que haya tantas situaciones? Pastor, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esto en mi casa? ¿Por qué se permitió que yo fuera oprimido? ¿Por qué las iglesias sufren opresión? Créeme, de todas esas noticias que vemos el día a día en las redes sociales, en los noticieros, en la televisión, en el radio, y que hay algunas que son totalmente amarillistas. Más de una de esas noticias está impactando a una familia cristiana. Más de una de esas noticias está impactando a una iglesia. Más de una de esas noticias está impactando a una persona que está buscando de Dios. Yo no sé qué problema hayas tenido esta semana, pero déjame decirte que Dios tiene el control.
Yo no sé si tú te hayas enfermado en esta semana, pero déjame decirte que tu salud está en las manos de Dios. Pero solamente necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en aquel que nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Pero la pregunta que era, o que hacíamos hace rato: ¿por qué la iglesia está pasando opresión? ¿Por qué las familias cristianas pasan opresión? ¿Por qué mientras más busco de Dios pasamos opresión? ¿Por qué si queremos hacer un evento masivo se dejan venir los problemas? ¿Por qué cuando una iglesia empieza a planear y empieza a buscar más de Dios y empieza a crecer ese grupo de intercesión, ese grupo de alabanza, cuando empieza a buscar una santidad, se dejan venir los problemas del enemigo? ¿Cuánta gente ha dicho: hermano, pero es que antes de que yo buscara de Dios, antes de que me bautizara, antes de que me reuniera, todo estaba bien, pero empecé a reunirme y ahora los problemas se me dejan venir? Ahora hay problemas en mi casa, ahora hay problemas en mi trabajo, ahora hay problemas en todo lo que hago. ¿Por qué? Es bien fácil. Porque debido al crecimiento, debido a la bendición que Dios te está dando, el enemigo se ve afectado en sus intereses. Porque el enemigo no quiere que tú tengas bendición. Porque el enemigo no quiere que tú crezcas. Porque el enemigo no quiere que tú prediques. Porque el enemigo no quiere que tú te prepares. Empieza a haber un ataque, empieza a haber una lucha, empieza a haber todo una guerra espiritual, empieza a haber un ataque del enemigo, porque estás afectando los intereses de él en tu familia, estás afectando los intereses del diablo en tus amigos, está afectando los intereses del diablo en tu vida espiritual. Porque el diablo muchas veces ya nos tenía así aprisionados y totalmente esclavizados. Y cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, en ese momento la promesa de Dios se empieza a cumplir y dice: hey, este es mi hijo, tú ya no tienes ningún decreto legal sobre él, tú ya no tienes ningún decreto legal sobre su familia, suéltalos en el nombre de Jesucristo. Y el diablo se ve afectado en esas promesas que Dios nos da, se ve afectado en los intereses de él. Gloria a Dios. Por eso empieza a haber problemas. En el versículo 7 podemos leer, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra ellos y se vaya de la tierra. La palabra se multiplicaron en el versículo 7. Se traduce o se utiliza la palabra en el hebreo como popularon. ¿Qué es popularon? Una multiplicación de una persona va en cierto tiempo, pero cuando se utiliza popular, es un crecimiento desbordado, un crecimiento como el que tienen las hormigas, un crecimiento como el que tienen las abejas, que de la noche a la mañana sale todo un enjambre, sale toda una colonia. Es un crecimiento sobrenatural, un crecimiento que no se puede tener tan fácil el control. Se multiplicaron en gran manera. Podemos ver a veces en las costumbres hebreas, podemos ver que incluso en ese entonces las mujeres podían tener hasta 6 hijos en un solo parto. En un solo parto. Por eso dice que se multiplicaron en gran manera. Y en el Antiguo Testamento, en esta parte, en el Éxodo, utiliza 6 palabras claves para expresar cómo el pueblo hebreo iba creciendo. La primera es: se fructificaron, se multiplicaron o popularon, se incrementaron, se volvieron poderosos, y utiliza una palabra para dar todavía una expresión de grandeza, la palabra muy. Incluso hay una parte en la Biblia donde dice muy, lo utilizó doble veces esa palabra, muy. Se multiplicaron muy grandemente.
Se expandieron muy poderosamente. Y empieza a explicar y empieza a decir cómo hubo una sobrepoblación que no tenía el control. Y en ese momento el rey, aunque no era nuevo, aunque no era que desconociera, en ese momento se extrañó cómo el pueblo hebreo empezaba a crecer, cómo el pueblo hebreo empezaba a multiplicarse en gran manera, y empezó a tener miedo. Empezó a decir: no puede ser, ahora son más grandes y más poderosos que nosotros, no vaya a ser que se una con un enemigo y nos destruya. Es por eso que cuando empiezan a querer oprimirlos, lo hacía porque empezaba a tener conflicto con los intereses de ese pueblo que estaba oprimiendo al pueblo. ¿Qué pasa cuando una iglesia se pone de acuerdo para trabajar en la obra de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona toma una decisión de servirle a Dios? ¿Qué pasa cuando una persona dice: no importa lo que está pasando, yo voy a servirle a Dios? No importa lo que yo traiga atrás en mi pasado, porque eso ya quedó atrás, porque ahora quiero servirle a Dios. En ese momento el diablo empieza a decir: no me conviene que tú le sirvas a Dios, no me conviene que tú te conviertas a Dios, no me conviene que tú te bautices, porque eso va en contra de mis intereses, dice el diablo. Y empieza a generar una serie de problemas, empieza a generar una serie de opresión en tu vida, para que tú te desanimes, para que tú avientes la toalla y digas: ya no puedo más, mejor regreso a mi pasado. Hermano, ese se volvieron poderosos. Y el pueblo egipcio empezó a tener miedo. Empezó a ver cómo sus intereses peligraban. Empezó a ver cómo el pueblo crecía. Y decían: si se une con mis enemigos, nos van a destruir. Nos van a destruir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y este rey que los empezó a desconocer, trajo opresión hacia los israelitas por 3 razones. Primero, porque no quería que el pueblo de Israel siguiera creciendo. Segundo, para tenerlos esclavizados. Cuando viene opresión a tu vida, cuando viene opresión a la iglesia, cuando vienen problemas en la iglesia, el propósito del diablo para poner pruebas, poner dificultades, son esos. No quiero que se multiplique. No quiero que trabajes en una célula. Y va a empezar a meterte ideas. ¿Qué haces tú en una célula? Dedícate primero a tu familia, dedícate a tu trabajo, dedícate a tus problemas. Mira, no tienes problemas suficientes, ahí te van más problemas. Y empieza a generar problemas en nuestra casa, empieza a generar problemas en nuestro trabajo, para que nos olvidemos de poder servir en una célula. Porque no quiere que se multiplique. Porque no quiere que la iglesia de Jesucristo cada día siga creciendo. Y empieza a meter problemas para tenerte esclavizado. Empieza a ponerte problemas económicos para tenerte esclavizado en un trabajo, para tenerte esclavizado en una cama con enfermedades, para que el día domingo se venga a tu mente: es que mi familia, mejor no voy a ir, mira, mi familia ahorita me necesita, voy a estar con ellos. Qué bueno que estás con ellos. Lo que no sabes es que cuando venimos a la presencia de Dios y le pedimos, todo será. Que no sabes que cuando hay problemas en casa, el mejor lugar para pedirle a Dios es estar de rodillas y diciéndole: Señor, aquí te pongo a mis hijos en tus manos. Que no sabes que cada vez que venimos a la iglesia, Dios da bendición. Y el tercer objetivo que el diablo pone pruebas en nuestra vida es para tener controlado todas nuestras actividades, para tenernos controlados, para no poder hacer alianzas, para no poder ponernos de acuerdo, para que no digamos: vamos a trabajar en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué el diablo no deja que vengas a la iglesia?
Porque aquí en la iglesia se habla la palabra de Dios. Porque aquí en la iglesia podemos decirte, mira, Jesucristo es más grande, más poderoso que todo problema. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque aquí en la iglesia, muchas veces en casa no se lee la Biblia, pero aquí la leemos. Porque aquí la escudriñamos. Y el diablo tiene miedo de que descubras una de sus promesas que Dios tiene para ti. En el versículo 10 dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice: seamos sabios. La palabra que utilizaba ahí este rey o este faraón no era utilizar sabiduría. Él lo decía: busquemos una estrategia en donde tengamos oprimido al pueblo. Buscamos una estrategia, seamos más astutos que ellos. Seamos más inteligentes. No hablaba de una sabiduría como la que Dios da. Hablaba de una estrategia, hablaba de un engaño, hablaba de cómo poder hacerle para que el pueblo de Israel estuviera sometido, para que el pueblo de Israel estuviera ahí esclavizado, no sabiendo qué hacer. Y esta opresión tenía doble finalidad. Primero, debilitarlos, afligirlos, entristecerlos, esclavizarlos. Ese era el primer objetivo. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a dejar de venir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando una persona la primera vez dice: hoy no voy a ir a la iglesia? A lo mejor al principio se siente bien. A lo mejor al principio decir: ay, es que es domingo, voy a descansar. Ay, es que es domingo y solamente este día de descanso lo voy a utilizar para quedarme acostadito o para poder hacer mis tareas de mi casa, etc. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, las horas, empieza a hacer falta algo en nuestro corazón. Y se llama palabra de Dios. Amén. Se llama alimento espiritual. Así es. Porque nuestro espíritu se empieza a debilitar por la falta de ese alimento. Empieza a haber una transformación en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Empieza a haber aflicción. Y después cualquier cosita que viene, no vamos a tener las fuerzas que Dios nos da para poder enfrentarnos. Y ya después nos vamos a empezar a sentir mal, nos vamos a empezar a sentir tristes. Y después va a venir un problema y vamos a empezar a dudar del poder de Dios porque no tenemos las fuerzas suficientes que ese alimento nos da. Y después a la siguiente semana vas a buscar un pretexto para no volver a ir a la iglesia y empezar a pelear con tus propias fuerzas, empezar a pelear con tu propio conocimiento. Y es lo que el diablo quiere, empezar a debilitarte para ya no buscar de él, para ya no buscar de Dios. Va a llegar el momento en que vas a decir: ya no voy a ir a la iglesia. Va a llegar el momento en que cualquier cosita te va a molestar. Y siempre lo hemos dicho: es que el pastor no me saludó. Es que fui a la iglesia y nadie me tomó en cuenta. Es que fui a la iglesia y en vez de encontrar esto, encontré aquello. Es que me chismearon. Es que hablaron de mí. Ya no voy a ir a esa iglesia porque ahí no hay amor. Es que en esa iglesia ya no hay esto. Es que en esa iglesia ya no hay aquello. Y todo te va a parecer mal. Todo te va a lastimar. Porque ya hubo aflicción en tu corazón. Ya te empezó a debilitar. El diablo ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y sabes por qué lo hizo? El segundo punto es porque Dios tenía planes para ti. Planes de crecimiento, planes de multiplicación, planes de bendición, planes donde tú ibas a predicar la palabra de Dios, donde tú tenías un plan, un propósito de Dios para ser un líder celular, para ser ese padre espiritual de muchas personas, para que Dios a través de ti, a través de tus labios, predicara la palabra de salvación hacia otras personas. ¿Sabes cuántas familias en este momento están pasando por un luto?
¿Sabes cuántas familias en este momento tienen familiares que están postrados en una casa? Y que están esperando de que tú y yo vayamos y le digamos, mira, hay alguien que puede sanarte, hay alguien que puede darte esa paz y esa tranquilidad en tu corazón, que se llama Jesucristo. Y solamente basta que hagamos esa oración para que ellos tomen una decisión y digan, quiero seguir a Jesucristo, quiero servirle a Dios y arrebatar esas almas al diablo y traerlas a los pies de Jesucristo. Amén. Pero ¿qué se necesita? Tener la fortaleza para decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Tengo problemas, pero no importa, sé que tú tienes una promesa para mí. Entre más oprimían, más se multiplicaban. Entre más opresión, más crecimiento. Entre más problemas que tengas, hermano, Dios va a cumplir sus promesas en ti. Entre más situaciones difíciles tengas en casa, más dobla tus rodillas y levántate con la frente en alto y diciéndole, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Amén. Así es. Señor, sé que hay problemas en mi casa, pero ¿sabes qué? Tú tienes el control. Amén. Señor, me podrá afectar este dolor en mi pie, en mi otro pie, en mi cuerpo, etc. Pero yo voy a ir a predicar de la salvación. Amén. Porque este cuerpo aquí se va a quedar y se va a deshacer. Pero mi alma está aquí. ¿Qué necesitamos nosotros para tener esa convicción? ¿Qué necesitamos nosotros para poder decirle a Dios, Señor, no importa la situación en la cual esté pasando en este momento, tú eres más grande? Una vez yo te predicaba también en un sábado, me acuerdo. Esa semana había estado muy enfermo, me acuerdo que tenía una gripa, pero nos había pegado muy fuerte. Teníamos que dar un curso, mi esposa y yo, en la iglesia sobre, no recuerdo bien si era evangelismo o era intercesión, no recuerdo. Y teníamos que darlo a las 4 de la tarde. Era la 1 de la tarde y yo tenía casi 40 de temperatura, estaba ardiendo en temperatura y me sentía muy mal. Me paraba y sentía que me iba para atrás. Me dice mi esposa, le hablo a los hermanos para cancelar. No, no les hables. Vamos a ir. Pero mira, ¿cómo estás? No importa, vamos a ir a dar ese curso. Ya nos comprometimos y tenemos que hacerlo. Porque no es con nuestras fuerzas. Llegamos a la iglesia, estaban ya los hermanos reunidos, empezamos a dar el tema, empezamos a explicarles todo, cómo se iba a hacer, todo. Y yo me ponía de pie y sentía que me iba para atrás, me sentía muy mal. Le dije, Señor, toma el control. Total, se me olvidó el malestar. Y seguimos dando el tema, seguí dando el curso. Y en eso se acerca un hermano, el pastor no estaba en la iglesia en ese momento. Se acerca un hermano y me dice, hermano Luis, fíjese que aquí afuera hay una familia, hay unos esposos, dice, y vienen a preguntar sobre qué necesitan para venir a la iglesia. Pásanos. Me acuerdo que empecé a hablar con ellos y les dije, mira, así, es que Cristo te ama, bla, bla, bla. Y, hermanos, esta familia se convirtió a Cristo. A partir de ese domingo empezó a ir a la iglesia y creció en gran manera en la iglesia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos sido nosotros? Dios hubiera cumplido el propósito, claro. Dios toma el control de todo y hubiera utilizado a otras personas, pero yo me hubiera quedado sin esa bendición. Yo me hubiera quedado sin la bendición de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Miren, hermanos, cuando salimos de la iglesia esa tarde, ni me acordé de mi malestar. Yo no recuerdo si ya me sentía mal, yo no me recuerdo nada. Yo recuerdo que llegamos a la casa y llegué feliz por esta familia que había aceptado a Jesucristo en su corazón. Amén. Es de bendición. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros empezamos a poner primero las cosas naturales, empezamos a poner en primer lugar nuestros problemas, empezamos a poner en primer lugar lo que nos está afectando, lo que nos está doliendo, hermano, entonces no creemos en Jesucristo. Escuchaba a un hermano esta semana que decía, yo no sé quién puso en escala a Dios. Él estaba predicando y decía, yo no sé quién puso a Dios en escala, porque a veces preguntamos, pone una escala,
tus valores. Pon una escala lo que más te importa. Ah, no es Dios, la iglesia, mi familia, bla, 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 bla. Y ponemos primero a Dios. Dice, yo no sé, ¿a quién se le ocurrió poner eso? Dios no debería de estar en una escala, porque Dios es mi vida, porque Dios es mi trabajo, porque Dios es mi casa, porque Dios es mi familia, es mi iglesia. Dios no debería de estar en una escala. Dios es todo en nosotros. Ni siquiera deberíamos de ponerlo en primer lugar. Él es Dios, es todo para nosotros. Gloria a Dios. No deberíamos de decir que Dios es primero. No, hermano, Dios es mi vida. Pero a veces pensamos, hermano, que podemos categorizar a Dios y no es así. No lo categorices. Deja que Dios maneje tu vida. Deja que Dios tome el control sobre toda situación. Señor, es que yo voy a poner primero la iglesia. No la pongas. Deja que Dios se mueva en tu iglesia. Deja que Dios se mueva en tu convicción. Deja que Dios se mueva en las cosas que tú estás haciendo. Ni siquiera lo dudes. Ese es más grande y más poderoso. Es que Dios es primero. Dios es mi vida. Dios es la razón por la cual estamos aquí. Dios es la razón por la cual nosotros respiramos. Quiero que entendamos esto. La causa de la multiplicación que tuvo el pueblo de Israel no fue la aflicción que estaban teniendo. La aflicción fue para que la promesa de Dios se cumpliera. Pero la causa de la multiplicación fue porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. ¿Podemos decir que la opresión trae multiplicación? Sí, claro que sí. ¿Por qué la opresión trae multiplicación? ¿Por qué cuando una iglesia está pasando por situaciones difíciles decimos, viene algo bueno? Porque cuando hay opresión en nuestra vida, en ese momento doblamos nuestras rodillas y es lo que Dios quiere. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Hay 3 etapas en mi vida que recuerdo muy bien. En una de ellas, fueron muy similares las 3 etapas. En la primera yo le dije a Dios, Señor, yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. En ese entonces, recuerdo que era el secretario de la iglesia. Y yo decía, Señor, no sé qué pasa. Yo no sé por qué la iglesia se está estancando. Estábamos viviendo una situación complicada en la iglesia. Y en ese momento yo sentí la presencia de Dios y le dije, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Si es necesario que pase por una situación difícil, yo me pongo en tus manos. Y algo en mi corazón me decía, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Retráctate. Di que no. Señor, si tengo que pasar por algo para que yo doble mis rodillas todos los días, aquí estoy. Nuevamente algo en mi corazón me decía, no lo hagas. Mi carne me decía, no lo hagas. Sabía perfectamente lo que iba a venir. Hermano, no pasó ni 2 días cuando se empiezan a venir una serie de situaciones difíciles en mi casa, en mi trabajo, en todo. No me quedó más remedio más que en la mañana, tarde y noche doblar rodillas. Y se empezó a mover, la presencia de Dios empezó a mover algo en la iglesia y gracias a Dios salimos de esa noche. 2 años después, nuevamente me acuerdo que estaba bañando y yo así bien feliz. Señor, aquí estoy. Si tú quieres que haga algo, dime, estoy dispuesto a pasar por situaciones difíciles. Y en ese momento se me vino la situación atrás y yo, aquí estoy, Señor. Tú dime qué es lo que tengo que hacer. Quiero doblar mis rodillas todos los días. Ándale. A partir del 3er día, 2º día, ahí estoy chillando, doblado rodillas. Señor, bendice mi casa. Señor, esto, Señor, lo. Querías estar de rodillas, ahí está. Me acuerdo en una ocasión, hermano, yo no me había fijado. Esa vez levanto mi papá, tenía mis rodillas moradas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por una situación de aflicción, es cuando más
tenemos que doblar rodillas. Este último cuatrimestre, hermano, si tienes problemas, dale gracias a Dios. Si empiezas con un montón de problemas, con situaciones de problemas, hermano, ¿sabes cuál es la solución? Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas y clámale a Dios. No le digas, Señor, sácame de este problema. No le digas eso. No le digas, Señor, quítame los problemas. No se lo digas. Mejor dile, Señor, dame sabiduría para poder enfrentar estos problemas. Dime qué tengo que hacer para poder salir de estos problemas y vencer esos problemas. Dime cómo puedo vencer ese cáncer. Dime cómo puedo vencer esa diabetes. Dime cómo puedo vencer esa enfermedad. Dime cómo puedo vencer esa sordera, esa ceguera, todo lo que está pasando en la vida. Dime cómo lo puedo vencer. Señor, dime cómo puedo impactar Querétaro. Y Dios te va a dar la respuesta. No le digas, quítame del problema. No le digas eso. Porque a través de la aflicción es como Dios se va a mover. Porque un pueblo cuando tiene promesa también tiene opresión. O cuando un pueblo tiene opresión, está la promesa de Dios presente. Y déjame decirte algo. Cuando Dios se va a empezar a mover en tu célula, cuando Dios empiece a mover en tu familia, cuando Dios empiece a mover en tu ministerio, cuando Dios empiece a mover grandemente lo que tú estás haciendo, hermano, van a empezar un montón de cosas a través y alrededor de ti para querer frenarte. Algunos dicen, es que hay envidia. Sí, va a haber envidia por parte del diablo para querer destruirte. Va a haber envidia por parte del diablo porque estás en contra de sus planes de él. Va a haber rencor, sí, porque va a haber cómo tú estás creciendo, cómo va a haber multiplicación en tu célula. Y el diablo va a querer frenarlo. Pero quiero que recuerdes esto. Mientras mayor sea la opresión, mayor será tu convicción para doblar rodillas, pero también mayor será tu multiplicación. También habrá multiplicación. También habrá bendición en tu casa. También habrá bendición en lo que tú hagas. Pastor, ¿esto alcanza mi negocio? Claro que alcanza tu negocio. Claro que alcanza tu familia. Claro que alcanza tu trabajo. Claro que alcanza a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Porque la bendición de Dios cuando llega a nuestra vida, hermano, es algo que empieza a impregnar todo a tu alrededor. Empieza a impregnar tu trabajo. Empieza a impregnar tu salud. Empieza a impregnar todo lo que tienes. La bendición de Dios es mayor que cualquier maldición. Cuando hay opresión en nuestra vida, hermano, es Dios el que está también trabajando en ti. A menos que estés acostumbrado, a menos que quieras vivir bajo esa opresión, a menos que te guste estar en maldición, digo, en ese caso nunca vas a doblar rodillas. En ese caso te vas a conformar con lo que el diablo está haciendo en ti. Pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, cuando Dios nos dice en su palabra que Él estará con nosotros, cuando Él nos dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados, que en el nombre de Jesucristo nosotros podemos ser libres, en ese momento empieza algo en nuestro corazón y empieza a cambiar esa situación o esa mentalidad de conformismo y empiezas a pensar, yo no puedo estar enfermo, yo no puedo quedarme así, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que buscar de la presencia de Dios. Y en ese momento empiezas a voltear a ver esa situación difícil y dices, yo no quiero esto, Señor, y en ese momento doblas tu rodilla, en ese momento empiezas a clamar a Dios, en ese momento Dios empieza a bendecir tu vida y empiezas a tener ese gozo, esa alegría en momentos de presión, en momentos de aflicción. Y cuando el diablo quiere venir y atacarte, tú con toda confianza le dices, ¿sabes qué? Estás vencido. Estás vencido. En esta semana también, a inicios de la semana,
Había una hermana que tenía una situación difícil en su casa. Me agarra y me dice: pastor, quiero que vaya a mi casa. Quiero sacar unas cosas, pero yo no me tengo miedo. Amén, hermano. Fuimos a su casa, estuvimos orando. Iban conmigo 3 personas. Sacamos lo que tuvimos que sacar. Rompimos todo eso, quemamos todo eso. Y me decía: hermano, todo esto que me estaba oprimiendo estaba afectando a mi familia, estaba afectando a mi hija. No se preocupe, hermano. Verá cómo Dios va a ver cómo Dios hará cosas grandes en su casa. Eso fue en la tarde noche la volvimos a ver. Hermano, su rostro había cambiado. Ahora había una sonrisa en su rostro, había felicidad en su rostro, había una paz y una tranquilidad. Y dije: Señor, tú eres grande, porque no demoras tanto tiempo, llegas en el momento exacto, porque respondes en el momento exacto. Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ellos. ¿Sabes cuántas veces el diablo te ha querido engañar? ¿Sabes cuántas veces el diablo te ha querido que tú reniegues de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes cuántas veces? Y lo peor de todo es que a veces le creemos al diablo más que a Dios. Una ocasión venía de mi trabajo, eran las 6 de la tarde, hacía un calor horrible. 2 meses antes se me había descompuesto mi carro y no lo podían arreglar. Llegaba del trabajo, yo trabajaba en San José Iturbide, todos los días tenía que venirme en el camioncito, en esa flecha azul, o en el flecha verde, no sé qué color es. Todos los días. Y esa vez venía fastidiado del trabajo, había sido un día muy difícil. Y venía muy cansado y el sol venía pegándome así. Me bajé en la Obrera, me crucé la calle, la avenida para tomar el camión. Y el sol me daba así, pero era algo que me hacía enojar. Yo estaba: Señor, ¿pero por qué? Vengo cansado. Todavía tengo que ir a la iglesia ahorita, Señor. Tenemos culto ahorita. No teníamos estudio todavía. Ay, Señor. Me subo al camión y me toca había un solo lugar de todos. Venía lleno el camión, había un solo lugar y gracias a Dios me tocó el lugar. Donde venía la llanta del camión, ahí venía todo así encogido, todo molesto, el sol pegándome. Ay, Dios. Ya empieza a arrancar el camión y volteo así hacia afuera, hacia la ventana, y un señor como de unos 30, 40 años, con su cigarro, en un carro precioso y fumando así. Se me queda viendo y volteando. Yo creo que hasta salió de mí por mi cara que tengo. Yo le reclamé a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy buscando de ti, Señor, yo estoy haciendo un esfuerzo para buscar de ti. Señor, mira, es que ¿cómo es posible? Ve cómo vengo yo, ve cómo... Y él que no te conoce todavía viene destruyendo su vida a través del cigarro. Yo no sé lo que trae ese señor en su corazón, pero mira el carro que trae, mira el dinero que trae, mira todo lo que trae. Y yo vengo en este camión. Me dolió mi corazón y le reclamé a Dios. Llego a la iglesia y el pastor estaba dando el estudio. Yo enojado. Me dice el pastor: ¿qué tienes? Ya le pregunté: estoy enojado por esto. Así. Abre tu Biblia. Y me dio un capítulo de un salmo. Salmo 70. Dice que los impíos, dice, hasta los cachetes les brillan de lo gordo que están.
Yo, sí es cierto. Y seguí leyendo y dice, mira, dice la palabra de Dios más adelante, que esa felicidad no es felicidad. A lo que ellos le consideran bendición no es bendición. Dice, tan necio tú. Dice, era tan necio como una bestia del campo. Y no entendía lo que tú hacías en mi vida, Señor. En ese momento la palabra de Dios llegó a mi vida y pude entender ese salmo cuando dice, no es lo que el mundo te puede dar, porque eso se va a acabar. Es lo que yo te doy. Es lo que yo te doy. Cuando salí ese día de la iglesia, hermano, salí entendiendo que podemos tener opresión, podemos tener dificultades, podemos tener muchas situaciones, pero es Dios el que está con nosotros. Así es. Bienaventurados cuando, dice, sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tienes problemas, hermano, en esta vida, pónselo en las manos. Amén. Amén. Gloria Si a tienes Dios. situaciones difíciles, si tienes problemas de enfermedad, pónselo en las manos. Así es, amén. Pero busca siempre de Dios. Amén. Con esto termino. Dice Isaías 9:4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de María. Dios quiebra ese pesado yugo. Dios quiebra esas cargas tan pesadas que a veces traemos. Y dice, y también su cetro. ¿Qué es el cetro? Dice, ¿por qué dice ahí que quebraste su cetro como en los días de María? ¿Qué es el cetro? Es la opresión, es la autoridad que el diablo tiene cuando nosotros abrimos puertas para que el diablo entre en nuestra vida. Dice, quebraste su cetro, quebraste toda autoridad que el diablo pueda tener sobre nosotros. Y ahora podemos decirle al diablo, ¿sabes qué? Contra mí ya no puedes. Porque ahora Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién Contra contra nosotros. Amén. No debemos de tenerle miedo a lo que el diablo pueda venir y hacer, porque Dios va a estar con nosotros. Amén. Toda opresión, hermano, cuando hay en nuestra vida, va a generar dependencia de nuestra vida hacia Dios, porque va a ser a través de la oración, a través de lo que nosotros le pidamos a Dios, va a ser con mayor pasión. Mientras más opresión, mayor pasión vas a tener para orar, mayor tiempo vas a tener para pasar de rodillas. Porque si ahorita tú no tienes ningún problema y te dicen ponte de rodillas, a los 5 minutos, a los 3 minutos ya te vas a poner de pie porque ya se te están acalambrando los pies, porque ya te cansaste, porque ya te dolieron las rodillas. Pero cuando tenemos una opresión, cuando tenemos un problema, así puedan pasar 30, 40, 50 minutos y vamos a querer seguir buscando de Dios, pidiéndole esa dirección de Dios. Así es. Es Dios el que nos da las promesas. Es de Dios quien vienen esas promesas. Ahora viene nuestra parte, el tomar las promesas de Dios. El diablo ahí está. Y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Pero las promesas vienen de Dios. Las promesas las da Dios. Pero nosotros las tenemos que buscar. Amén. Quiero presentar, con esto acabo, quiero presentar el equipo celular y después de esto orar por el equipo, orar por toda la iglesia. Quiero que oremos, quiero que nos pongamos en las manos de Dios y que sea Dios el que dé la última palabra. Este último cuatrimestre queremos impactar como iglesia, no el pastor, no el grupo de alabanza, no el grupo de intercesión. Como iglesia queremos impactar Querétaro, porque es Dios el que va a hacer la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. No te comprometes conmigo, comprométete con Dios. Amén. No digas, pastor, yo estoy con usted. No,
Señor, heme aquí yo. Amén. No es conmigo, no es contra un hombre. Es nuestro compromiso es con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 15 días teníamos una reunión el lunes antepasado en mi casa. Les di un pequeño tema a los hermanos, a los que iban a ser líderes de célula y los que iban a estar en la célula. Y les hablaba de... se me fue el nombre de ese Gedeón. Cuando Dios le dice, júntate un ejército y dile a los primeros, porque había juntado 32,000 hombres, y le dice a los primeros, diles quien tenga que ir, quien tenga miedo, que no quiere ir a la guerra, que se vaya. Está bien. Y dice que se le fueron 10,000 en ese momento. Le quedaban 22,000 contra 350,000 soldados que iban a pelear. Y le dice, te quedan tantos, llévalos a un río. Y quien haga esto y esto y esto, despídelos. Y quien haga esto y esto y esto, diles que se queden porque van a ir a pelear. Y yo les dije a los hermanos en ese momento, hermanos, quien tenga prioridad en su casa, adelante. Quien tenga miedo, adelante, puede retirarse. Pero quien quiera servirle a Dios, aquí está. Y gracias a Dios, hermanos, ¿sabes cuántos se quedaron? Todos los que tenían que estar. Yo te invito ahora, hermano, a que busquemos en este cuatrimestre y a partir de hoy todo lo que nos reste de vida de la presencia de Dios. Amén. Voy a decir a los hermanos, voy a nombrar a los hermanos que vamos a trabajar en las células. Antes de eso quiero recordarte la visión de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen la visión de la iglesia? Amén. ¿La podríamos decir? Amén. La visión de la iglesia es ser una iglesia pentecostal, sana y con propósitos de excelencia misionológica, personal, administrativa y de espacios de reunión para glorificar a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esa es la visión. Ser una iglesia pentecostal. Somos una iglesia pentecostal. Que cada culto sea pentecostal. Que cada alabanza sea pentecostal. Que cada movimiento que hagamos, cada respiro que hagamos, cada brinco que demos, cada aplauso que demos, sea para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pentecostal? Porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Amén, así es. Porque creemos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Dile a una persona del mundo que no conoce de Dios que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dile a un cristiano que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se para de su lugar y le aplaude y empieza a gritar y decirle gloria a Dios. Porque eso es cuando nosotros tenemos ese sentir en nuestro corazón. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bautizar personas Conducir personas a Jesucristo para bautizarlas en su nombre, que reciban el Espíritu Santo y se conviertan en miembros de su familia, procurando su desarrollo a fin de que alcancen la madurez, que los haga parecerse a Cristo y luego sean equipados para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo con excelencia. ¿Cuántos de ustedes no conocían la misión? Esta es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. En este cuatrimestre vamos a tener 7 células. Pastor, solamente teníamos 2 en este cuatrimestre. Claro que sí. Solamente teníamos, 3 células. 2 de ellas, gracias a Dios, se multiplicaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenemos ahora 7 células. Voy a ir mencionando a cada una de las células, a su líder y al equipo celular por cada una de ellas. Amén. La célula 1. Voy a pedir que nos vayamos formando así, de esta forma. La célula 1 va a estar ubicada aquí en San José el Alto. Y va a estar conformado por líder celular con nuestra hermana Florentina Hernández. El asistente, nuestra hermana Jessica García. El anfitrión, nuestra hermana Soledad Landa.
Intercesores, la hermana Cristina, el hermano Rufino, el hermano Ciro y el hermano Ramón. Le voy a pedir que pasen aquí al frente. Esta es la célula número 1. Un pequeño paréntesis. 4 de nuestros hermanos no están en este momento. 3 de ellos son líderes celulares. Están preparándose para el ministerio. Hoy fueron a clases. Por eso no nos están acompañando. Y 2 de nuestras hermanas que también van a estar trabajando en las células el día de hoy me reportaron que tienen un problema muy fuerte de salud, por lo que iban a asistir al grupo. Amén. Amén. Célula 2. Nuestro hermano, el líder, va a estar también aquí en San José el Alto. El líder de célula es nuestro hermano Oscar Trejo. Y el asistente, nuestro hermano Misael Martínez. Ellos dos son de los que están preparándose para el ministerio. El anfitrión va a ser nuestra hermana Olivia Nava. Intercesores, Ignacio Ávila. Y nuestra hermana Isabel García y nuestro hermano Pedro. Les voy a pedir que pasen, por favor. Al hermano Gino también sí me había comentado el hermano Oscar. Célula 3. Esta célula va a estar en la colonia Lindavista. Lo va a dirigir nuestro hermano Pedro García. La asistente de la célula va a ser nuestra hermana Gloria Trejo, junto con nuestra hermana anfitriona, nuestra hermana Erika. Y los intercesores, Melissa Cruz, nuestra hermana Erika y nuestro hermano Salvador Pacheco. Le voy a pedir que pasen. Ellos son la célula número 3. Célula número 4. Está ubicada en la Loma 9. Nuestro líder de célula es nuestro hermano Ulises Bailón. La asistente va a ser nuestra hermana Lourdes Chávez y también va a ser el anfitrión. La célula va a ser en su casa. Intercesores, nuestra hermana Elsa Pérez, nuestra hermana Susana, una hermana que tenemos de aquel lado también que está trabajando. Nuestra hermana está siendo llevada en el proceso, pero ya también trae esa convicción de empezar a ganar. Y nuestro hermano Ulises va a integrar a la familia de nuestro hermano Edgar Montalvo también en esta célula. Gloria a Dios. Amén. Es la célula número 4. Célula número 5, Colonia Loma Bonita. Nuestro hermano, el líder de la célula es nuestro hermano Diego Bailón, también está preparándose para el ministerio. El asistente, nuestra hermana Ivette Martínez, que es la que está enferma. Nuestro anfitrión, Jacqueline Espinosa. Y los intercesores, en este caso ahorita nuestra hermana Naye Ledesma. Le voy a pedir que pase para representar la célula número 5. Amén. Célula número 6. Cuando empezamos a asignar lugares, todavía no teníamos un lugar establecido para ellos. El líder de la célula es nuestro hermano Francisco Gutiérrez. Asistente, nuestra hermana Alejandra Bravo. No tenemos todavía un anfitrión. Intercesores, nuestra hermana Diana Según. Voy a pedir que pasen. Célula número 7. Esta célula en el cuatrimestre pasado estaba enfocada a los jóvenes. Vamos a empezar a trabajar más fuertemente con esta célula. El líder de la célula número 7, esta célula va a estar ubicada en el centro histórico. Y el líder de la célula es nuestro hermano Luis Moncayo. La asistente, nuestra hermana Diana Cervantes. El anfitrión, son en las oficinas de nuestro hermano Luis. Intercesores, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Melissa. Y están incluidos los jóvenes, Monse, todos los demás jóvenes que están parte de la iglesia. Amén. Esas son las 7 células, hermanos, que vamos a estar o que van a estar trabajando. Pasen los líderes aquí al frente y su célula atrás, por favor. Son los hermanos que van a estar trabajando en las células aquí en Querétaro. Si alguna de las células, hermano, se ubica cerca de tu casa, intégrate a una célula.
Es muy importante el recibir alimento entre semana. Porque a veces venimos nada más el domingo y entre semana el diablo quiere hacer estragos en tu casa, quiere hacer estragos en todo. Y es necesario estarnos alimentando con la palabra de Dios. Es necesario estar recibiendo entre semana ese alimento espiritual. Algunas de las células que van a estar aquí, nos faltan 2 células más, que son, estas son las células de ganar. Pero van a venir células de consolidar, que es el segundo paso, consolidar todo lo que Dios nos ha dado, consolidar todos nuestros sentimientos, todo nuestro sentir, nuestra convicción, tiene que consolidarse. Las células de San José, las 2 células de San José y las 2 células de la Loma son las que van a recibir ese proceso de consolidación. Sin embargo, ellos están trabajando ya en ganar, pero también se están consolidando. Amén. Es importante, hermano, que cada uno de nosotros tengamos esa convicción de seguir creciendo. En esta semana hablaba con los pastores de aquí de Querétaro y le decía a uno de ellos: hermano, mi iglesia necesita un reencuentro. Muy bien, tenemos programado un reencuentro para consolidación, que es a finales de diciembre. Pero mis hermanos, es que a mí me urge mi iglesia. El día 6 de octubre de este año, el próximo, se puede decir casi en un mes exactamente, el equipo de la segunda de Querétaro va a ir a dar ese reencuentro a Ezequiel Montes. Es importante, hermano, que participemos. Los hermanos que no han tomado el reencuentro de limpiando las redes, por favor les voy a pedir que me avisen para poder integrarlos en ese reencuentro. Amén. Es sábado 6 de octubre en Ezequiel Montes. El equipo de la segunda va a ir a dar ese reencuentro allá. Amén. Pero sí es importante que estemos trabajando. ¿Por qué 7 células? ¿Por qué 7 células? Porque es momento de echar las redes. Porque es momento de impactar Querétaro. Porque es momento de entender que Dios está con nosotros. Que no estamos solos. Van a venir aflicciones, sí van a venir muchas. Van a venir opresiones, sí va a venir muchas. Pero también va a venir multiplicación. Cuando nosotros creemos fielmente en Jesucristo, sabemos que Dios dará esa respuesta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gloria a Dios, te voy a pedir que te pongas de pie. Obsérvalos bien, hermano, a los hermanos que están aquí al frente. Obsérvalos bien. En la cocina, cariño. Obsérvalos bien. Porque cada uno de ellos tiene un compromiso que está teniendo con Dios. No con el hombre. Y cada uno de los líderes tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Primero, pastorear su célula, guiar a su célula, para que también su célula pueda tener ese respaldo, pueda tener esa dirección, pueda tener esa convicción que solamente Dios da. Amén. Entonces es muy importante que cada uno de ellos pueda hacer las cosas como Dios lo está mandando, como Dios lo está demandando. Amén. No es un trabajo cualquiera, porque Dios no nos va a dar o no nos está dando la autoridad para las sillas, para la lona, no. Nos está dando autoridad para ir y rescatar almas, para pastorear almas, para aconsejar almas. Y un alma vale mucho. Ni todo el dinero del mundo podría pagarlo. Solamente Jesucristo, a través de ese sacrificio tan grande, pudo pagar por cada uno de ellos. Ahora eso nos está confiando a nosotros. Ir y predicar el evangelio. Tipo celular. Hay una responsabilidad muy grande. Ahí está Querétaro. Ahí está Tequisquiapan. Está Ezequiel Montes. Está Cadereyta. Hay que impactar Querétaro. Amén. Visitas de Cadereyta, hay que impactar Cadereyta. Hay que trabajar para que todo Cadereyta sea de Jesucristo. Amén.
Es una visión grande, sí. Tenemos cerca de 4 millones de queretanos que queremos ir. Y necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a decirle: Señor Jesús, Padre bendito y maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, ese sentir, Padre Celestial, de ser instrumentos en tus manos. Ese sentir, Padre Celestial, de trabajar en tu obra, Señor, de una forma, Padre Celestial, que nada nos va a detener. Que nada, Señor, va a detener nuestro predicar. Que nada va a detener, Señor, nuestro trabajo, Padre Celestial, en donde algún día, Señor, daremos cuentas. Algún día, Padre Celestial, estaremos delante de ti, Señor, diciéndote: Padre, mira, alcanzamos Querétaro, evangelizamos Querétaro, Padre Celestial, y ahora, Señor, en vez de violencia, Señor, se habla de amor, se habla de paz, se habla, Padre Celestial, de tu nombre, Señor Jesús. En vez de hogares deshechos, Padre Celestial, podemos decir hogares restaurados, hogares, Señor, donde tu presencia gobierna, donde tu presencia, Señor, dirige, donde tu presencia, Señor, está en cada padre de familia, en cada hijo, en cada tío, en cada abuelito, Señor Jesús, donde tu palabra, Señor, se predica todos los días. En vez de maldición, Señor, hay bendición. En vez de destrozo, Señor, en vez de muerte, hay vida. En vez de destrozo, Padre, hay restauración, bendito Dios. Padre Celestial, aquí está este equipo celular. Aquí está, Padre Celestial, cada uno de tus hijos, Señor, poniendo, Señor, toda situación en tus manos, poniendo, Señor Jesús, todo problema, Padre Celestial, en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, el que guíe, para que seas tú, Señor, el que nos dé palabra, el que nos dé, Señor, esa dirección, esa guianza, bendito Dios. Y cada palabra que salga de nuestros labios sea palabra guiada por ti, sea palabra, Señor, de restauración, sea una palabra de vida, Señor, en donde tú, Señor, harás que esa palabra llegue al corazón de tus hijos, llegue al corazón de esas almas, Señor, llegue al corazón, Señor, de esa familia que hoy necesita de ti, Padre Celestial. Hoy ponemos en tus manos, Señor, Querétaro, ponemos en tus manos Tequisquiapan, ponemos en tus manos Ezequiel Montes, ponemos en tus manos, Señor, Cadereyta, Padre Celestial, para que en cada lugar pongas a una persona, Señor, a predicar tu palabra, a predicar, Señor, de esas buenas nuevas, y que dentro de muy poco tiempo, Señor, esa palabra sea multiplicada, esas personas se multipliquen, Señor, y que todos estos municipios, Señor, sean alcanzados para ti. Que esa palabra, Señor, de vida llegue al corazón de cada uno de los padres de estas familias, llegue al corazón, Señor, de los hijos, llegue al corazón, Padre Celestial, de la familia completa, Señor, porque hoy, bendito Dios, estamos pidiendo, hoy, Señor, estamos clamando, Señor, y tu respuesta, Padre Celestial, sabemos que no tarda, Señor, sabemos que viene pronto, Padre Celestial. Es el momento de la cosecha, es el momento, Padre Celestial, de poder ir, Señor, por esas almas y empezar, Padre Celestial, a cosechar, bendito Dios, todo lo que tú ya has hecho, bendito Dios. A veces creemos, Padre, que apenas vamos a sembrar, pero ya la siembra ya se hizo. Ahora, Padre Celestial, sabemos, Señor, que vamos a ir y predicar tu palabra, Señor, y empezar a cosechar esas almas, empezar a traer esas almas para ti, bendito Dios. Porque tú eres Dios grande y poderoso, porque tú amas, Señor, a Querétaro, porque tú amas, Señor, tu iglesia, Padre Celestial, que está dispuesta a trabajar. Bendice a mis hermanos, bendice a los líderes de célula, bendice, Señor Jesús, a cada hogar, Señor, que será abierto, a cada familia, Padre Celestial, en donde se predicará tu palabra. Ese hogar, Señor, que estará dispuesto, que estará presto, Señor, a compartir, Señor, ese hogar, a compartir, Señor, ese espacio. Bendícelo, Señor. Bendice ese lugar, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, Señor, que estarán invirtiendo, Señor, en la obra, que estarán invirtiendo en tiempo, que estarán invirtiendo, Señor, en recursos, que estarán invirtiendo, Señor, en esa pasión, Padre Celestial, para servir, para trabajar, para cumplir la obra, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, gracias por todo, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Hoy sabemos, Padre Celestial, que tú vas con nosotros y que solamente falta, Señor, que nosotros demos ese paso de obediencia,
venir y predicar la palabra. Ese paso, Señor, que mucha gente no quiere dar. Un paso, Señor, de seguridad. Un paso, Padre Celestial, de cumplir con esa misión y esa comisión de predicar tu palabra en todas las naciones. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir que tomes tu lugar. Nuevamente, espérenme tantito, las células no se me vayan. No se me vayan. Dicen por ahí, quiero que les vean bien la cara. Véanles la cara, véanles el rostro. No hay mejor lugar que una iglesia que está unida en trabajo. Una iglesia que tiene una convicción y un propósito que viene de Dios. Véanles el rostro. Y dile, yo quiero trabajar de tu lado para expandir el reino de Dios aquí. Intégrate a una célula. Intégrate a una célula. Estamos tratando de captar parte de Querétaro, pero queremos captar todo Querétaro. Hay lugares, hay colonias donde no tenemos células. Y a mí me gustaría tener 1 o 2 células por colonia. Y esto solamente se va a hacer con trabajo y trabajo y más trabajo. Amén. Intégrate a una célula. Aliméntate de la palabra de Dios entre semana. Aquí están, levanten la mano los líderes o los que representan las células. Me voy a hacer para acá. Intégrate con ellos. Intégrate con ellos. San José el Alto. Las 2 células de San José el Alto. A ver, levanten la mano las 2 células. Ok. Linda Vista. Loma Bonita. Son nuestros hermanos. Loma Bonita. La célula de nuestro hermano Frank. Todavía, no sé si ya tienen un lugar, hermano. Ellos están orando, hermanos, para un lugar en Querétaro. Están orando, porque ellos quieren que Dios les hable dónde va a estar. Y Dios va a poner los medios, va a poner a las personas correctas para que ese hogar se abra. Por eso ellos no tienen ahorita un lugar, porque siguen orando para que Dios los coloque. Es un equipo, ahorita a lo mejor voy a decir 3 personas, pero es un equipo muy fuerte. Tienen esa pasión por predicar la palabra de Dios, tienen esa pasión por servir. Y sé que Dios los va a usar en gran manera. Amén. Me falta la célula de... ¿Qué célula me falta? Loma Bonita y Loma 9 y la de jóvenes. Amén. Con la de jóvenes, hermano, con nuestro hermano Luis Moncayo, vamos a ver si seguimos trabajando con jóvenes o la pasamos también a una célula ya con que sea vegana. Amén. Esta célula está en el centro histórico y se reúnen los viernes a las 7 de la tarde, si no mal me acuerdo, hermano. 7 de la tarde. Los viernes a las 7 de la tarde. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar trabajando también con los hermanos de Cadereyta porque queremos también impactar Cadereyta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, véanle la cara, véanles el rostro y dile, Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que venir? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza, no se me vayan, queremos que todos cantemos aquí. Gloria a Dios. Mirar tu santidad. Ponte de pie, vamos a entonar esa alabanza. Somos transformados a tu imagen. Recuerda, tenemos que buscar de Dios. No importa la tribulación, no importa la opresión del enemigo, porque cuando hay opresión, también hay multiplicación. Cuando hay opresión, hermano, hay bendición a Dios. Y la promesa de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Hay que buscar de Dios en todo momento. Aumenta
se acabará. No hay momentos donde la gloria de Dios se moverá. Esa lluvia que caerá sobre esta tierra y empezará a dar ese fruto. Empezará a dar ese fruto que es la palabra de Dios. Empezará a dar ese fruto que son almas para Jesucristo. Porque la sequía se ha acabado. La sequía se ha acabado en tu vida. La sequía se ha acabado en tu iglesia. La sequía se ha acabado en todo lo que tú hacías. Vienen momentos de bendición. Vienen momentos en donde podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo nuestra familia será transformada, cómo nuestra colonia será transformada. Pero tiene que ser a través de la presencia de Dios. Somos transformados a Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No te preocupes por lo que el diablo quiera hacer en tu vida. No te preocupes por eso. Ocúpate por estar en la presencia de Dios siempre. Ocúpate por buscar siempre la presencia de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios. Busca cumplir con el propósito que Dios ha puesto en tu ministerio. Con el propósito que Dios ha puesto en ti, en este periodo, en este cuatrimestre, en este tiempo. Porque eres una persona clave en esa célula. Eres punto clave en donde Dios te está poniendo. Si Dios te hubiera querido llevar a otro lugar, te hubiera puesto en el otro lugar. Pero Dios te está poniendo en el lugar exacto para trabajar en el momento y lugar exacto. Dios te trajo con un propósito. Dios te está usando con un propósito. No te preocupes por lo que quiera hacer el diablo. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control. Gloria a Dios. Toma la mano de tu hermano. Toma la mano de tu hermano. Y dile, vamos a trabajar juntos. Vamos a impactar nuestra casa. Vamos a impactar nuestra familia. Vamos a impactar a nuestros hijos.
Vamos a impactar a nuestros padres. Somos una familia. Dios nos dio esa palabra en este encuentro. Ya no más familia, somos una familia en Cristo. Todos somos una familia. Y como tal tenemos que buscar el hogar unos por otros. Tenemos que buscar por los hijos que tienes al hermano de tu lado. Dile, vamos por tus hijos. Vamos por tu casa. Porque somos una familia en Cristo. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por estos momentos. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Pidiéndote, Señor, sabiduría y entendimiento, para que así, bendito Dios, se haga ese propósito tuyo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Así como están los de la célula, les voy a pedir que abramos un poquito el círculo. Si me ayudan a quitar estas primeras sillas, les voy a pedir a nuestros visitas de caderita que pasen. Queremos orar por ustedes. Hermanos, también de lo que nuestros hermanos se acomodan. A partir de mañana iniciamos los 21 días de ayuno. 21 días de ayuno. Iniciamos la semana número 1, la semana de orar. ¿Qué vamos a estar orando? Que Dios nos dé entendimiento para ir por esa persona. Que Dios nos dé sabiduría para saber qué persona vamos a alcanzar. Amén. ¿Qué familia vamos a alcanzar? Gloria a Dios. Vamos a orar. Todo el equipo celular, vamos a orar por nuestros hermanos de Cadereyta. Ellos también son parte de la familia. Amén. Gloria a Dios. Ellos vienen desde Cadereyta. Ellos han vivido un proceso en su encuentro y también quieren servirle a Dios en gran manera. Amén. Vamos a orar por ellos. Señor Jesús, Padre bendito y maravilloso, tú conoces, Señor, el corazón y el pensamiento de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en Cadereyta. Tú conoces, Padre Celestial, cuántas familias hoy están buscando de ti, Señor. Cuántas familias, Padre Celestial, están sufriendo enfermedad, están sufriendo, Señor, a través de divorcio, a través, Señor, de pobreza, a través de enfermedad, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú les des dirección, que tú les des, Señor, ese sentir en su corazón, Padre Celestial, de alcanzar, Señor, Cadereyta, de alcanzar su hogar, de alcanzar esas familias, Padre Celestial, que hoy, Señor, están necesitando de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú las bendigas, que tú las guardes, Padre Celestial. Llévalos, Señor, hasta su hogar, con esa convicción, con ese pensamiento, con ese sentir, Padre Celestial, de predicar tu palabra, de buscar de ti en todo momento, Señor, de buscar, Padre Celestial, que tu palabra sea predicada en Cadereyta. Hoy declaramos Cadereyta para Cristo, la familia de Cadereyta para Cristo, en el nombre de Jesucristo. Oh, cada uno de los que están aquí, Señor, llevará esa palabra, llevará, Señor, en su corazón, en su corazón, esa promesa tuya de predicar, de ser guiados por ti, Señor, para que esa palabra, Señor, sea distribuida, sea predicada en cada hogar, en cada familia, en cada persona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Llévalos con esa convicción, con esa palabra en su corazón, con ese sentido, con esa seguridad, Padre Celestial, de que tú estarás con ellos en todo momento. Porque ellos, Padre Celestial, vivieron